Hoy te voy a enseñar a preparar una crema pastelera extra firme y deliciosa con una textura perfecta, tanto para rellenar como para decorar. Además, vamos a transformar una parte en crema diplomática ideal para decorar pasteles, cupcakes y tartas con un acabado profesional. Quédate conmigo porque te voy a enseñar paso a paso cómo conseguir dos cremas estables, suaves y con una textura espectacular utilizando ingredientes muy sencillos. Lo primero que voy a hacer es colar 800 mililitros de leche en una cacerola. Me voy a reservar una pequeña parte porque la voy a utilizar luego para mezclar con las yemas y la maicena. Llevo la leche al fuego y la dejo calentar muy bien, prácticamente hasta que esté a punto de hervir. En este momento la retiro. Mientras tanto, en otra cacerola voy a añadir 10 yemas de huevo. A continuación, incorporo 100 gramos de maicena. Si no tienes maicena o no te gusta utilizar, puedes usar harina, pero en ese caso tendrás que poner el doble, es decir, 200 gramos. Eso sí, cambia un poco la textura. Ahora añado 2 cucharadas soperas de azúcar blanca común y también 2 cucharadas soperas de azúcar de coco. Es una crema con muy poca cantidad de azúcar, pero con muchísimo sabor. Empiezo a mezclar todo con una varilla y voy añadiendo poco a poco parte de la leche que había reservado. Cuando ya lo tengo bien integrado, añado el resto de esa leche, sigo removiendo y ahora sí, incorporo toda la leche caliente hasta completar el litro total. Remuevo bien toda la mezcla y la llevo al fuego sin dejar de remover en ningún momento. Poco a poco verás cómo empieza a espesar y en cuanto llegue a hervir, la crema cambia completamente la textura. Se vuelve espesa, brillante, cremosa, es una maravilla. Sigo removiendo un poco más para asegurarme de que ha hervido bien y en este punto ya tenemos una crema pastelera deliciosa. Ahora le voy a añadir una cucharadita generosa de esencia de vainilla y también 150 gramos de mantequilla a punto de pomada. Esto es opcional, pero le da una textura mucho más sedosa. Voy removiendo hasta que la mantequilla se integra completamente. Y ahora sí, fíjate en esta textura, es espectacular. Paso toda la crema a una fuente, la cubro con film transparente en contacto directo para que no haga costra, la dejo a temperar y después la guardo en la nevera hasta el día siguiente. Busco una textura firme para la decoración. Al día siguiente, cuando ya está fría y consistente, voy a dividir la crema en dos partes. Una mitad la paso a un bol y la bato con batidora eléctrica durante aproximadamente un minuto hasta conseguir una textura cremosa. Esta es la textura que estoy buscando, firme, suave y con un color amarillo precioso gracias a las yemas de huevo. La otra mitad la bato exactamente igual. Ahora la aparto un momento y en otro bol voy a batir 2 tazas de nata. Yo utilizo nata vegetal Ambiente Puratos, pero puedes usar nata de origen animal o la que tú prefieras. La bato durante 2 a 3 minutos hasta conseguir pico firme. A esta nata le voy a añadir la mitad de la crema de uno de los boles. Bato hasta integrar y luego añado la otra mitad.
De esta forma consigo una crema más blanca, más ligera, que es lo que conocemos como crema diplomática. Y así tenemos dos cremas, crema pastelera y crema diplomática. Las dos tienen una textura firme y estable. Y ahora, como siempre hago en mis tutoriales, te voy a enseñar mi super cajón de boquillas. Voy a utilizar dos boquillas grandes número 1E y dos boquillas, la de 1M de Wilton. Ya tengo preparadas las mangas pasteleras con ambas cremas. Y ahora voy a empezar con la decoración. Empiezo con la boquilla 1M de Wilton, primero con la crema pastelera y luego con la crema diplomática. La crema diplomática es perfecta para decorar pasteles, cupcakes o tartas, incluso de varios pisos, porque es más suave y no se reseca. La crema pastelera, en cambio, es ideal para rellenos como choux, eclairs o capas de tartas. Fíjate en la textura y en la estabilidad. Giro el plato varias veces y la crema se mantiene perfecta, no se cae y no se deforma. Sigo con la decoración y también te lo enseño en boles y vasos transparentes para que veas cómo queda la definición. La textura queda bien marcada, bien definida y eso es clave. Es muy importante conseguir una crema firme que no chorree y que no se baje con el paso del tiempo. Y aunque hagas un postre para ti, también es importante hacerlo bien porque la satisfacción de que salga perfecto es increíble. Si te ha gustado esta receta, compártela con tus amigos y en redes sociales para que más gente pueda aprender. Suscríbete al canal si no lo has hecho, activa la campanita y déjame un comentario contándome si ya has preparado o si la vas a hacer. Muchas gracias por estar aquí y hasta pronto.